Señoras y señores, a continuación escucharemos al señor Alejandro Fernández, superintendente de bancos, quien compartirá con nosotros su visión sobre el rol del gobierno corporativo desde una perspectiva de supervisión basada en riesgo. Yo creo que estaríamos de acuerdo, él lo apoyaría y ustedes también, en que no entreguemos ningún tipo de información adicional sobre él. ¿Quién no conoce a nuestro superintendente Alejandro Fernández? Si pueden dejar la foto anterior. No. Bien. Es curioso, yo no me había dado cuenta, pero como todos ustedes saben, yo tuve una situacioncita de salud a inicios de este año y mi bebé es justamente ese lunarcito que ustedes ven ahí en la entrada que está de aquel lado. Me impresionó bastante. Ahora, cuando vi la foto tan grande, me impresionó bastante encontrarme con el bebé ahí. Así que aprovecho el podio para que aquellos que no han ido al dermatólogo y no se han hecho sus chequeos de rutina, se aseguren de hacerlos. Los médicos o los dermatólogos aquí en la sala, luego me pasan la cuña, ¿verdad?, por hacerlo. Y también, hablando de cuñas, Cristina, si ya son 10 años, yo creo que esta ya es mi 5ª vez abriendo el Congreso y mínimo un 50%, ¿verdad?, de las recaudaciones. Veo un aplauso por aquí, gracias. No. Solamente Mercedes Canalda se animó con ese aplauso, pero está bien. Miren, muy buenos días a todos, de verdad, que me siento como en casa con todos ustedes. Les conozco, creo que literalmente a todos, hemos estado trabajando juntos ya desde la superintendencia y desde años anteriores. Hoy no habrá gran PowerPoint, solamente algunas reflexiones y algunas ideas que les quiero compartir. Les digo también, creo que de manera, ya Cristina lo habría comunicado, hubo una convocatoria precisamente, adivinen de qué, de mi consejo de directores, en este caso de la Junta Monetaria, para una reunión de esta mañana a las 10:30, razón por la cual me tendré que perder lo que estoy seguro que serían palabras, las lecciones exquisitas del maestro Victoria y de Raúl Hernández y de los demás expositores que están aquí. Estoy muy agradecido con la Asociación de Bancos de Ahorros y Crédito y Corporación de Crédito Abancor, con Cristina, con todo su consejo directivo, por la invitación a esta apertura del 10º Congreso Anual Perspectivas Transformadoras del Gobierno Corporativo, Retos y Oportunidades. Quiero dedicarle unos minutos de esta mañana para compartir algunas reflexiones en torno a por qué es importante un buen gobierno corporativo y por qué no solamente es importante para ustedes, pero desde la perspectiva de supervisión basada en riesgos, de por qué es importante para nosotros. Estaré hablando desde mi perspectiva, mi experiencia como supervisor bancario. Ustedes saben que estuve en la superintendencia el 2003, 2004, 2005 y ya de manera más reciente, aunque el tiempo pasa y si uno ve aquella foto y me ven ahora, ¿verdad?, como que se nota bastante la diferencia. En cambio, todos ustedes están igual, sobre todo las damas aquí en el salón. Mercedes, no aplaudiste a eso, pero está bien, lo voy a dejar ahí. Pero también les quiero hablar como exconsejero del Depósito Centralizado de Valores de Sebaldón, una entidad regulada y supervisada precisamente por nuestra Superintendencia de Mercados de Valores, cuyo superintendente está aquí hoy. Con esto lo que les quiero decir, y yo estuve en ese consejo de Sebaldón por más de 10 años, lo que les quiero decir es que yo sé lo que es estar en un consejo y también estar supervisado por unos necios como nosotros, los superintendentes. No vi a nadie diciendo que no, que eso no es así, ni mucho menos, así que confirmo de que efectivamente somos unos necios. Mis palabras se enfocarán en 3 ideas. Primero, voy a explicar el por qué es importante para las entidades de intermediación financiera, particularmente para las entidades medianas y relativamente pequeñas, contar con un buen gobierno corporativo. En segundo lugar, voy a compartir algunas oportunidades de mejora en la gobernanza de las entidades,
basadas en las experiencias de hallazgos de nuestros trabajos de campo. También quiero compartir buenas prácticas que hemos visto y que vale la pena resaltar. Finalmente, concluiré con recomendaciones y el anuncio de algunas iniciativas de nuestra superintendencia ahora que iniciamos un nuevo cuatrienio en materia de gobierno corporativo que creo que serán de interés para todos ustedes. Primero, ¿por qué es importante un buen gobierno corporativo? La respuesta principal a esta pregunta es que el bienestar de las entidades, incluyendo la dirección estratégica, la responsabilidad de la gestión de riesgos y controles, comienzan en los directorios. Óiganlo bien, en los directorios, no en la gerencia, no en las superintendencias, no en las calificadoras, no en las auditoras externas, en los directorios. Los dueños de los bancos de las entidades, en las asambleas, escogen a quienes les representarán. Por tanto, los principales dolientes directos de lo que es el patrimonio y la responsabilidad que implica el tener ese patrimonio son justamente los miembros de consejos de administración. Contrario a lo que a veces piensa la gente, esta responsabilidad no es nuestra ni de los otros filtros que hemos hablado acá. Aunque ciertamente todos somos un equipo, ¿verdad? Y formamos parte de las llamadas líneas de defensa y jugamos distintos roles, son los consejos de administración los principales responsables. Por eso hay que comprender, y antes de seguir, me levantan la mano los miembros del consejo que están acá hoy, puede ser directores o administradores. Bueno, ok, muy bien, excelente. Escuchen bien entonces. Por eso hay que comprender que ser miembro no es para todo el mundo. Hay deberes que los consejeros deben cumplir, como el fiduciario, la lealtad y el trato justo, el cuidado, la supervisión, la no confabulación, entre otros. Además, conlleva una serie de responsabilidades, incluyendo la capacitación continua y la actualización permanente. Por tanto, disponibilidad de tiempo, cultura de cuestionamiento constructivo o crítico, compromiso y dedicación. Sin mencionar que, cuando las cosas salen mal, son los consejeros los responsables, incluso civil, penal y administrativamente. Todos sabemos que el gobierno corporativo comprende un conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan las estructuras y el funcionamiento implementado por el Consejo y la alta gerencia para gestionar sus operaciones de manera ética, efectiva y en cumplimiento con las leyes y las regulaciones aplicables. Sabemos por la historia económica que una gestión inadecuada de riesgos puede tener consecuencias negativas en las entidades financieras. Uno de los casos más recientes, afortunadamente no fue en nuestro país, sino en los Estados Unidos. El año pasado vimos la situación de varios bancos medianos y regionales de ese país. Particularmente inició con el Silicon Valley Bank, SVB, un banco especializado en el sector tecnológico, que tuvo que ser intervenido por las autoridades estadounidenses por una corrida que se produjera a raíz de una inadecuada gestión de sus activos y pasivos, incluyendo pérdidas en el valor razonable de su portafolio de inversión. Pero el tema crítico es el siguiente. Este es uno de los tantos casos que sirven de aprendizaje, porque la alta gerencia no estaba gestionando adecuadamente los riesgos, ni el Consejo de Administración jugando su rol de supervisión. Y por qué no, también podemos hacer autocrítica, los mismos supervisores y reguladores que por cambios en reglas que se aplicaron allá, tampoco dieron el seguimiento adecuado. Hoy día esta entidad no existe. Si nos vamos al contexto local, y es verdad, es algo histórico casi que a nivel mundial, tuvimos la traumática experiencia del año 2003, donde varios bancos de importancia sistémica colapsaron, generando una factura social de más del 20% del Producto Interno Bruto y que todavía hoy día estamos pagando. Con esto no estoy diciendo que solamente fue un tema de responsabilidad de los consejos de administración, pero comienza con ellos y también, debo decir, nos incluye a nosotros y a los accionistas, a la gerencia y todo lo demás. ¿Cómo la forma en que supervisamos se conecta con el gobierno de las entidades? Aquí voy a hablar de esta nueva iniciativa nuestra, que ni tan nueva es, de supervisión basada en riesgos. En la República Dominicana, el sector financiero ha mostrado liderazgo en las prácticas de buen gobierno corporativo. Uno de los factores que lo ha catalizado es el hecho de que está conformado por empresas reguladas. Se destaca la iniciativa de la Junta Monetaria que, en el año 2007,
aprobó el reglamento sobre gobierno corporativo. Si uno piensa antes de eso, en nuestro país, la existencia o el concepto de un miembro externo independiente o de un consejo que verdaderamente jugara el rol que hoy día están jugando, no solamente en entidades reguladas por superintendencia de bancos o por valores o por pensiones, sino también de otras empresas, incluso ya de carácter industrial y comercial, que como ustedes saben, y lo veo sumamente positivo, también están formalizando e integrando profesionales independientes a sus consejos, precisamente para agregar valor y darle certeza a los dueños de las empresas. Esto independientemente de que sean entidades reguladas o no. De igual manera, mediante la carta circular SB número 3-13 de junio del 2013, la SB notificó la aprobación de la primera versión del marco SBR, o el marco de supervisión basada en riesgo, y sus criterios de evaluación, considerando los lineamientos y expectativas del Consejo y la alta gerencia. Asimismo, mediante la primera resolución del 2 de julio del 2015, la Junta Monetaria puso en vigencia la versión actualizada del Reglamento sobre Gobierno Corporativo. Ya de manera más reciente, como todos ustedes saben, esto era por si acaso no me renovaban en agosto, nos aseguramos de sacar a principios del mes de agosto el nuevo marco de supervisión basado en riesgo, SBR, con el objetivo de fortalecer el proceso, las técnicas y las herramientas de supervisión. Esto luego de un arduo trabajo, sobre todo de actualización, del trabajo que gestiones anteriores en nuestra superintendencia habían realizado, pero que se habían puesto en pausa y que nosotros, con el acompañamiento del Toronto Center, pues ya tuvimos unos más de 2 años pues trabajando, implementando incluso de manera de piloto, incluyendo con una entidad perteneciente a la Bancor. La metodología, y que por cierto luego ella le puede dar un poco más de detalle, o ya lo hizo, de lo que fue la experiencia de ese piloto de la supervisión basada en riesgos. La metodología SBR se basa en un conjunto de principios orientados a incrementar la eficiencia de los procesos de supervisión para fortalecer la resiliencia del sistema bancario mediante una evaluación continua y sistemática de los riesgos que puedan comprometer la estabilidad financiera. Uno de los beneficios de la supervisión basada en riesgos es que promueve una adecuada cultura de gobernanza, gestión de riesgos y controles. Esto permite a la superintendencia hacer 2 cosas. Primero, apoyarse en las entidades que tienen mayor gobernanza y ser más eficientes en el uso de los recursos. Por otro lado, nos permite concentrar nuestros esfuerzos de supervisión en aquellas entidades que presentan mayores desafíos en su gobierno. Así que ya ven que el mensaje es que esta es una responsabilidad compartida entre los gobiernos de las entidades y nosotros mismos. Y a mayor fortaleza el gobierno de la entidad, pues menor tiene que ser el nivel de intervención o participación o incidencia de nosotros en la superintendencia. En suma, cuando una entidad tiene un gobierno corporativo robusto, los supervisores pueden confiar en la capacidad de ésta para gestionar sus riesgos. Esto es bueno para todos, porque además los consejeros ahorran, señores, y esto no lo escribí yo, lo escribió alguien de mi equipo, yo quiero entender por qué. Esto es bueno para todos, porque además los consejeros ahorran recibir una de las famosas llamadas del súper. Eso de llamadas del súper iba entre comillas. Yo no sé si es cuando hago llamadas a las entidades o hago llamadas a mi propio equipo allá en la superintendencia, pero ahí está. Les quiero también ahora compartir, eso era un chiste, parece que no lo siguieron, pero está bien, lo voy a dejar ahí. Buenas prácticas y oportunidades de mejora. De nuestra experiencia de campo, ahora creo que se van a entretener un poco más. De nuestra experiencia de campo en la supervisión de entidades, podemos compartir algunos buenos consejos de administración, pero también de prácticas que nos dan indicios de que las cosas no andan bien. Aquí hay algunos ejemplos. Cuando el consejo se convierte en un club de amigos o de golf. Estos son consejos de administración que sostienen reuniones amenas y dinámicas, pero más sobre temas de golf que sobre gestión de riesgos. No tengo nada en contra del golf, ¿verdad que sí? Pero hay otros temas que estamos llamados a hablar en estas sesiones. Se caracterizan por estar conformadas por personas allegadas y pertenecientes a un mismo grupo social. ¿Por qué nos inquietan? Porque los buenos amigos, y van a ver luego que concluiré con esto, los buenos amigos a veces hacen de malos consejeros. No necesariamente tienen las competencias o el tiempo o el interés para dedicar
a la supervisión de la entidad y liderar su gestión. También se dan los consejos de hombres o mujeres orquesta. En estos consejos, un individuo lleva la voz cantante, típicamente el accionista principal o quien es designado ojos y oídos de este, o peor aún, porque también se da, donde el gerente general o el VP ejecutivo, el CEO, como quieran llamarlo, es también, además del que liderea la empresa, el que está liderando la dinámica del consejo. Eso es aún peor, pero también se da. Ahí se hace lo que esa persona diga y todos los demás asienten. En estos consejos surge el riesgo de persona clave o imprescindible, que si no está, entonces no se sabe qué va a pasar con la entidad. ¿Por qué nos inquietan? La gestión de una entidad no puede depender de una sola persona. Y cuando digo esto, me refiero incluso a nuestra propia entidad, en la superintendencia de bancos. Por razones de salud, sobre todo, en 2 ocasiones, durante mi gestión, el cuatrienio pasado, yo me tuve que ausentar de la superintendencia por un periodo relativamente extendido de 1 mes, en 2 ocasiones. Y de las mayores satisfacciones que pude llevar es que no obstante mi ausencia, las estructuras y los líderes, los comités que nosotros habíamos conformado y también la continuidad de nuestro intendente de banco, un aplauso para mi amigo Julio Caminero, supieron manejar la situación a la perfección y yo fui totalmente dispensable e irrelevante. Y esto es importante porque, señores, ustedes también han escuchado que los cementerios están llenos ¿de qué? De gente imprescindible. Nadie es imprescindible. Y si se da una situación en una entidad donde existe esa imprescindibilidad, Houston, tenemos problemas. La gestión de una entidad no puede depender de una sola persona. Uno de los principales temas que debe atender un consejo es el llamado problema de agencia. Esto solo se intensifica si hay un solo agente. Además, la idea de los consejos es que la suma de los individuos agrega mayor valor que cualquiera de estos en particular. ¿Cuántos fracasos de bancos o de entidades no han ocurrido por la dependencia excesiva en una sola persona? Yo recuerdo, yo era banquero a inicios de este siglo, y bueno, visitando a un importante cliente corporativo, una persona muy, muy rica, con un patrimonio extraordinario. Tenía, por lo visto, Raquel era compañera mía en esos momentos, en el Citibank, y nada, yo estaba medio enamorando al cliente para que pasara a trabajar con nosotros y todo lo demás, escuchando, y el cliente también me quería aprovechar como asesor financiero. Y me dijo, mira, ¿qué tú opinas de tal banco? Le voy a decir, no voy a identificar el banco, pero ya van a saber cuál banco es. En esa época, en el mercado se pagaba un 18%, aquellos eran los momentos, ¿verdad? En los depósitos bancarios, en el Citibank quizá pagábamos un 15, un 16, pero el mercado promediaba un 18%, y los genios en este banco pagaban un 28%. ¿Bien? Y por supuesto, ¿verdad? La angurria lo logra todo. Y la persona me hizo esa pregunta para mí capciosa, y yo le respondí de la siguiente manera. Mira, mientras tú no tengas inconveniente o problema en depender del latido de corazón de una sola persona, dale para allá. ¿Me entienden? Ahora, ¿queremos realmente irnos a la cama o poner nuestra fortuna o poner nuestras entidades, nuestros esfuerzos en una sola persona? Creo que deberíamos todos apostar a algo de mayor sostenibilidad. Esta entidad posteriormente nos costó 16% del Producto Interno Bruto. Otro ejemplo de consejos que no nos gustan tanto, los consejos vitalicios. No tengo que abundar mucho sobre esto, muchos lo conocemos aquí. Son consejos donde algunos fundadores o gestores son irreemplazables y ocupan sus funciones de por vida. No queda claro de si hay planes de sucesión o de continuidad. Y aquí quiero aclarar algo. No es que estos fundadores o gestores o personas que tengan mucho tiempo no se mantengan dentro del consejo. El asunto es cuando todos tienen la misma edad, la misma experiencia, han estado juntos durante toda la vida de la entidad y en algún momento, tarde o temprano, por las razones que fuera, van a dejar de estar ahí. Y se deja de aprovechar la oportunidad de ingresar quizás talentos
más jóvenes, y con más jóvenes no quiero decir, ¿verdad?, muchachitos, aunque tampoco estaría mal, incorporar esa perspectiva de los más jovencitos, porque el mundo, señores, es de los más jóvenes. ¿Y cuál es la idea de esto? Que se solapen aquellos con mayor experiencia con aquellos que quizás son más verdes, que son más nuevos. Esto es algo fundamental y muy importante. También lo vivimos en nuestra superintendencia de bancos, donde tenemos inspectores que literalmente tienen 30 o 35 años siendo inspectores. Yo les llamo mis verdaderos sabuesos. Y lo digo de una manera, ¿verdad?, con mucho respeto y admiración. ¿Y por qué? Porque tienen un olfato exquisito para saber cuándo nos están hablando sica, o cuándo no nos están diciendo las cosas como son, o dónde debemos ir, a qué gavetes que debemos ir para abrir una gaveta y encontrarnos con cosas que quizás no nos querramos encontrar. Solamente un inspector, un supervisor de 15, 20, 25, 30 años logra desarrollar ese nivel de olfato. Y es algo que naturalmente nosotros valoramos y apreciamos. Ahora, ¿vamos a depender solamente de ellos? Evidentemente que no. Lo que debemos aprovechar es que de los talentos más jóvenes, por ejemplo, cuando hacemos convocatorias de los programas de jóvenes profesionales, que tengan la oportunidad de sentarse codo a codo en la misma mesa de trabajo, revisando los mismos papeles de trabajo que estos sabuesos nuestros, para que podamos hacer esa migración y que nuestra historia acumulada se mantenga viva en el tiempo a nivel institucional. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos con los consejos vitalicios? Señores, el negocio bancario cambia. Y yo diría que en los últimos 5, 10, 15 años ha estado cambiando de una manera extraordinaria. Surgen nuevos riesgos y tecnologías. También cambia el entorno regulatorio. Y también hay superintendentes que joden más que otros. Lo deseable es que haya una rotación escalonada, donde se tomen en cuenta la diversidad de todo tipo, etaria, de género, competencias, etcétera. Porque también, si vengo a ver un consejo donde solamente hay economistas, o donde solamente hay, por decir algo, no, o donde solamente hay abogados, Houston, tenemos un problema. E incluso voy más allá, y es algo que yo he hablado con entidades, no de Abancor, con entidades entre las primeras 10 o las primeras 7 del país, más de una, que tenían décadas y décadas y décadas, y adivinen qué, no habían tenido una sola mujer en su consejo de administración. Pero es loco que estamos, ¿verdad? Porque en definitiva, además de que casi el 70% de los colaboradores en el sector bancario son mujeres y por tanto no se ven representados su liderazgo a nivel del consejo, el mercado es por lo menos la mitad también de las mujeres. Y esto es algo que yo recuerdo haberlo vivido cuando estaba en el consejo de Cebaldón. Y lo levanté o sea, no como superintendente, señores, como miembro de Cebaldón. Yo veía así a la mesa y éramos todos hombres entre 40 y 55 años de edad. Casi todos nos conocíamos y casi todos, varios habíamos trabajado juntos y hasta en el mismo sitio. Houston, teníamos un problema. A Cebaldón le fue y le sigue yendo maravillosamente bien. Pero claro que es importante seguir apostando a esa sostenibilidad. Ahí veo a Raquel asintiendo, ¿verdad?, muy efusivamente, ¿verdad?, por su integración. Así como digo una cosa, también les quiero compartir las buenas experiencias. Nosotros también hemos identificado, porque hacemos, como ustedes saben, trabajos de campo solamente revisando y evaluando los gobiernos corporativos, buenas prácticas cuando las vemos y que nos dan indicios de que el gobierno corporativo está marchando en la dirección correcta. Y hay muchos ejemplos. Hemos visto consejos con pensamiento crítico y discusiones constructivas. Esto implica informarse bien antes de la toma de decisiones, así que no es que te van a mostrar un pliego de papeles de ese tamaño el día antes o el mismo día del consejo. Como mínimo debería ser una semana antes para que se le pueda dedicar el estudio adecuado y que podamos tener evidencia de esto. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las actas, donde se vayan viendo estas discusiones y que también uno pueda ver cuáles fueron los aspectos relevantes tratados y la diversidad de opiniones. Quiero dar un testimonio aquí de alguien extraordinario. Una persona del campo, que creo que posiblemente ni siquiera haya tenido una formación universitaria, miembro del consejo de directores de una entidad en la cual años atrás
pues nos contrataron para fines de un proceso de transformación institucional. Y claro, parte de ese proceso de transformación institucional incluía las entrevistas a los miembros del Consejo de Directores. Y hacíamos entrevistas individuales con cada uno de los miembros. Y esta persona, cuando nos tocó, la primera pregunta era como para romper el hielo. Le decíamos, bueno, vamos a ver, ¿y qué usted entiende que debemos cambiar en el Consejo? Y este señor, un hombre de campo, que lo que sabía y lo que sabe es fundamentalmente de arroz, pero también tiene buen olfato, buena experiencia, una prudencia extraordinaria, y había visto muchas cosas. Una persona que ya tenía en ese consejo casi 10 años y que lo conocía bien y conocía bien a la entidad y su comunidad. La respuesta de la persona: todo, comenzando con nosotros mismos. Para que ustedes sepan. Mi socia y yo nos quedamos viendo así como que, bueno, este es un gancho que el hombre nos está diciendo. No, no. Él tenía claridad de que había muchos cambios, muchas adecuaciones que se tenían que hacer. Y yo las recuerdo y se las puedo compartir con ustedes. En una mesa larga, como de consejo, ciertamente, pero adivinen quién se sentaba a la cabeza. El gerente general. Y el presidente de la entidad se sentaba a su lado, como en la esquina, sin presidir la mesa. Los temas de agenda también lo ponía, adivinen quién, el gerente general. La secretaría y por tanto las actas del consejo, adivinen quiénes la llevaban, el gerente general. Y lo más patético de todo, era que al final de cada sesión se terminaba y el gerente general sacaba unos sobrecitos, no estoy relajando, que creo que lo que tenían eran 5,000 pesos, y le entregaban a cada uno de los miembros del consejo el sobrecito de la dieta o de los honorarios de ese consejo. Ahí los mensajes lo dicen todo. Ahora, ya empoderado por el director que le dije anteriormente, cuando nos tocó hacer, y por supuesto nosotros evaluábamos, ¿verdad? Y estábamos en las sesiones viendo la dinámica, empoderados por este director que les dije anteriormente, el señor que sabe de mucho de arroz. Cuando fuimos a presentar los resultados, ustedes saben, ¿verdad?, lo primero que yo dije. Bueno, mira, aquí hay muchas cosas que cambiar. Lo primero que hay que cambiar es que ese señor no debe sentarse a la cabeza, sino que a esa posición le corresponde al presidente del consejo. El gerente general no duró mucho más tiempo ahí, y esa es una entidad hoy día que es modelo en ese sector. Por cierto, no están aquí presentes. Seguimos también aspirando a consejos con pensamientos críticos y discusiones constructivas. Esto implica informarse bien antes de las tomas de decisiones. Bueno, perdón, repetí eso. También procuramos entidades con comités funcionales y efectivos, comités conformados por personas con experiencia en las responsabilidades asignadas. En el caso de los comités del consejo, como mínimo, presididos por consejeros independientes, preferiblemente que no sea la misma persona. Miembros verdaderamente independientes. Miren, en esto en definitiva no hay una regla dorada u única, y podríamos quizás debatirlo y discutirlo, pero al menos que cada uno de los comités críticos esté presidido por un miembro independiente y evitar tener consejeros independientes orquesta. Esto implica, por tanto, tener un número superior de consejeros externos independientes a lo que la regulación existente pues exige. Como ustedes saben, por cada 5 consejeros solamente se requiere de uno independiente. Pero tenemos 2, 3 comités críticos. También procuramos la adecuada rotación. Entre las cosas que vemos en nuestras presentaciones de seguimiento a las entidades es cuánto tiempo tienen los consejeros en sus funciones. Una longevidad excesiva como independiente, entre comillas, implica que pueden comprometerse con las decisiones pasadas. Hay que estar claro. Yo en Cebaldón, ya al cumplir 10 años como secretario del consejo, donde inicié con toda la independencia del lugar y demás, ya después de 10 años, señores, ese Baldón era parte de mi familia, casi. Ojo con algo, esto no quiere decir que yo dejara de ser parte del consejo, pero el que se me caracterizara como independiente creo que ya no correspondía. Ahora, ¿cómo saber si tú eres independiente o no? Y aquí te puedes hacer esta prueba. Si usted ha asistido a varias fiestas
bautismos y o bodas, sobre todo de la misma persona, puede ser que su independencia esté comprometida. Reitero, ¿verdad? Para que no se me vayan a salir de los consejos, porque los valoramos mucho. Esto no quiere decir que amerita que salgan del consejo, solamente que revise su reclasificación y que consideremos quizás la contratación de otros externos independientes. Estas formas de gestión son reveladoras, pero son particularmente importantes para ustedes, bancos de ahorro y crédito y corporaciones de crédito, al ser entidades más pequeñas y con menos personal, que son más susceptibles de enfrentarse con estas prácticas que no son las ideales, y donde justamente por las limitaciones que pueden tener quizás de tener un consejo, una administración, ¿verdad?, robusta y muy amplia a nivel, digamos, de los profesionales del área, la existencia, digamos, de gente a nivel de consejeros que les puedan apoyar y que les puedan asistir, en nuestra opinión, es cada vez más importante. Además de que algunas entidades, más allá de Bancor, son empresas familiares que tienen mayores desafíos en determinar planes de sucesión. También existen limitaciones de remunerar adecuadamente y de conseguir el talento especializado. Estamos conscientes de esto. De igual modo, ese atributo, ser estructuras más ligeras, permite organizar mejor la casa e implementar buenas prácticas de gobierno que sean a la medida y basadas en riesgos. Así que podemos verlo como una oportunidad y una ventaja de tener un buen gobierno que permita crecer y redireccionar su visión estratégica en un mediano y largo plazo. Concluyo. La efectividad de un buen gobierno va más allá de maximizar la utilidad neta o el crecimiento de los depósitos, que es algo que también nos preocupa, nos inquieta. Cuando alguien entiende que a la entidad le está yendo bien porque la utilidad neta aumentó más que lo que tenía el año anterior, la cosa no es tan unidimensional, ¿verdad?, ni unifactorial. Debemos ver el desempeño, la gestión de una manera mucho más amplia. Por tanto, una buena gobernanza implica ¿el qué? En primer lugar, la definición del apetito de riesgo y la visión a largo plazo. ¿Cuánto es que nos queremos arriesgar y hacia dónde es que vamos? Que el tono del consejo y su cultura se transmitan a toda la entidad desde arriba. Una adecuada gestión de riesgos y controles internos. Una remuneración que promueva las conductas deseadas. Aquello del sobrecito de los 5,000 pesos entregado por el gerente a cada uno de los miembros, ustedes comprenderán que no era una conducta deseada. Aseguramiento de que la entidad funcione bien en el día a día. Un balance en la representación de los intereses. Sí, claro que el dueño debe estar más que bien representado en el consejo, pero recuerden algo, de cada 100 pesos en activos en sus entidades, 10 lo ponen los dueños y 90 lo pone el depositante, el público en general. Y cuando hay un problema con la entidad, ¿quién termina muchas veces respondiendo por el depositante? El público en general. El fondo de contingencia o el Estado de una manera indirecta. Por eso es la importancia y la incidencia que nosotros tenemos como supervisores y reguladores en sus entidades y también el por qué esperamos la presencia de externos independientes. Y ya les comenté de la importancia de la diversidad en materia profesional, etaria, de pensamiento y de género. Un consejo final del súper. Aprovechen a través del gremio e inviten a miembros consejeros, actuales o pasados, de entidades prominentes o consideradas como líderes en gobierno corporativo, para que compartan sus experiencias en sus consejos y comités. Y este párrafo, pues lo escribimos allá en la Super y me doy cuenta que ya Cristina tenía acceso a nuestro discurso en la definición de la agenda. Mira ya cómo está diciendo que no. Sí, Cristina, yo sé que sí, porque aquí veo que invitaron a Raquel Sordo, que fue mi jefe de riesgo cuando yo estaba en el Citibank, que es también hoy día consejera del banco Scotiabank. Pero la idea es que sigan haciendo esto. Y no solamente, digamos, de un banco como Scotiabank, que también tiene sus características especiales al ser una entidad financiera extranjera, ¿no? Pero también de otras entidades que hay en nuestro país, sobre todo, debo decirlo, en la banca múltiple, que tienen décadas ya trabajando con consejeros externos independientes de una manera importante. Así que esa es una muy buena práctica, porque yo sé que más atención ustedes le van a presentar a lo que Raquel les comparta que a lo que yo he estado diciendo aquí. Veo que todos están afirmando y que se quedan callados. Señores, finalmente, es oportuno anunciar algunas iniciativas próximas de nuestra Superintendencia de Bancos en materia de gobierno corporativo.
Lo primero es que a través de nuestra iniciativa, la Escuela SB, que espero que ya todos hayan entrado, si no lo han hecho, googleen Escuela SB y les va a salir, estaremos impartiendo un programa de capacitación especial dirigido a consejeros. Esto es una forma de la SB de agregar valor a la capacitación e inducción de consejeros nuevos y existentes. Ojo, existen en el mercado, y no voy a hacer, ¿verdad?, cuña gratis para ellos, pero existen en el mercado muy buenos programas de capacitación en materia de gobierno corporativo y de consejo de directores. Pero también hemos pensado en esta iniciativa básicamente para plasmarle a los consejeros la visión y la expectativa directa más específica que nosotros como reguladores y supervisores podemos tener. En adición a esta iniciativa de la Escuela SB, vamos a estar publicando ahora próximamente informes temáticos de mejores prácticas de gobierno corporativo levantadas en nuestro trabajo de campo. El primer informe, basado en entidades sistémicas, está pautado para el último trimestre de este año. Mientras que en el primer trimestre del 25 publicaremos uno sobre las entidades medianas y ya para mediados del año que viene haremos un levantamiento de ustedes, con ustedes, y también estableceremos como una manera de benchmarking para que también puedan compararse y medir, ¿verdad?, manzanas con manzanas. Para concluir, quiero rescatar uno de los mensajes del libro Equipo de Rivales, El genio político de Abraham Lincoln. ¿Quiénes aquí lo han leído? Bueno, pues ya saben, es una excelente lectura, se llama Team of Rivals. La autora es Doris Kearns Goodwin. No sé si ustedes lo saben, pero básicamente este trabajo que describe la vida política y digamos, el desempeño de Abraham Lincoln, uno de los presidentes más insignes de la historia de los Estados Unidos, que al momento de ser electo presidente tomó una decisión. Él identificó a todos aquellos que habían sido sus principales opositores y adivinen qué, les invitó a ser miembros del gabinete. Si se ponen en el contexto de lo que eran los Estados Unidos para esa época, un país extraordinariamente dividido, ¿qué lograba Lincoln con este esfuerzo? Mostrar la necesidad de la unión, de la unidad y de la coherencia entre el liderazgo de la nación. No dejen de leerlo, porque realmente muestra el cómo él logró tener un buen balance territorial y de criterios y cómo esto contribuyó al éxito y el fortalecimiento de la Unión, que como ustedes saben en ese momento había pasado por una desastrosa guerra civil. Pero, ¿verdad?, por aquello del complejo de Guacanagarí, cuando conversaba con un gran amigo mío, Héctor Giuliani Curi, que es quien me ha recomendado este libro, me había recomendado este libro cualquier cantidad de veces, Héctor, Cookie, como algunos lo conocen, me dijo, mira, eso fue como las palabras del padre. Aquella vez que tuvimos una misa aniversario en la superintendencia de bancos, nuestra misa siempre es ahí por la Don Bosco, cerca de donde estamos nosotros. Y el padre Edison, una persona realmente, ¿alguien lo conoce acá? Realmente extraordinario. Él nos compartió unas palabras que todavía nosotros no hemos olvidado. Y de hecho quiero cerrar con ellas. Decía así, si no tienes un amigo que te corrija, o vamos a decir que por lo menos que te diga cuáles son tus defectos, entonces mejor búscate un enemigo para que te haga ese gran favor. Ustedes se ríen. El aplauso se lo hago llegar al padre Edison, pero lo voy a repetir porque le quiero dejar con esta reflexión. Si no tienes un amigo que te corrija, yo agrego más bien que te diga tus defectos, porque los defectos nuestros los corregimos nosotros, no nos los corrige nadie, ¿no? Pero para saber que tenemos que corregirlos, nos lo tienen que decir. Entonces mejor búsquete un enemigo, un buen enemigo, para que te haga ese gran favor. La reflexión es la siguiente. Ustedes tienen en nosotros, en la Superintendencia de Bancos, una entidad amiga. Lo hemos querido demostrar a lo largo de casi nuestros 80 años de historia como institución, con nuestra presencia aquí, con el trabajo que juntos hemos venido haciendo, y así siempre será. Pero óiganlo bien, un buen amigo no es solamente el que te dice qué buen trabajo estás haciendo. No, ustedes precisamente no nos pagan para eso. El presidente no me puso en la superintendencia para esos fines. Tratamos de hacerlo y de reconocerlos y de valorarlos, y ustedes recordarán, en años anteriores hemos destacado los aportes
en materia de inclusión que este sector justamente de Abancor ha logrado hacer. Pero además de eso, amigos y amigas, porque por aquello que somos buenos amigos, también les vamos a decir qué defectos, qué oportunidades de mejora ustedes puedan tener para que estemos todos más tranquilos. Esto, por tanto, es un recordatorio que en los consejos de administración, más que buscar afinidades, se debe buscar contribución y, sobre todas las cosas, contrapesos. Muchas gracias. Bueno, señores, dijimos que íbamos a escuchar una comparecencia sobre visión. Y eso es lo que precisamente hemos escuchado durante la comparecencia de nuestro superintendente, señor Alejandro Fernández. Rol del gobierno corporativo desde una perspectiva de supervisión basada en riesgo.